El amanecer gris se abría paso lentamente a través de las pesadas cortinas del dormitorio. Aurora Mendonza Costa abrió los ojos unos minutos antes de que sonara el despertador. Últimamente se despertaba muy temprano, como si algo la perturbase incluso en sueños. Ernesto dormía a su lado, de espaldas a la pared. Su respiración era apenas audible, y Aurora se sorprendió pensando que no recordaba la última vez que se habían despertado juntos. En silencio, se levantó de la cama y se dirigió al baño. El agua fría la animó un poco, pero no consiguió quitarle la pesadez que se le había ido acumulando sobre los hombros en las últimas semanas. Aurora escrutó su reflejo en el espejo. Las ojeras delataban la falta de sueño, y nuevas arrugas aparecían en las comisuras de sus ojos. Se pasó una mano por el pelo, intentando alisar los mechones rebeldes. Su ritual matutino se había perfeccionado a lo largo de los años: maquillaje, peinado y un traje de negocios cuidadosamente confeccionado. Hoy había elegido uno azul oscuro, austero y elegante. En la cocina, Aurora encendió la cafetera y sacó un yogur de la nevera. Desayunar sola se había convertido en la norma. Ernesto rara vez se despertaba antes de que ella saliera a trabajar. Al salir de casa, se detuvo un segundo en la puerta del dormitorio. Su marido seguía tumbado de espaldas a la pared. Siempre le había besado antes de irse, pero ahora le parecía inapropiado. Aurora cerró la puerta sin hacer ruido. Por la mañana, las calles de su pequeña ciudad ya estaban llenas de gente. La gente corría al trabajo, las tiendas abrían y los primeros autobuses hacían ruido. Aurora subió a su coche, un pequeño sedán plateado que habían comprado hacía 3 años. El negocio de Ernesto estaba en auge entonces y podían permitirse una compra así. La oficina la recibió con el bullicio habitual. Aurora saludó al guardia de seguridad y tomó el ascensor hasta la 4ª planta. Su puesto de trabajo estaba en la esquina de un amplio upspace, junto a una gran ventana. Era una de las ventajas de ser directora de desarrollo: una gran vista de la ciudad y relativa intimidad. «Buenos días», dijo una voz familiar. Juliana Macedo, su colega y amiga desde hacía mucho tiempo, puso un vaso de café sobre la mesa de Aurora. «Pareces cansada». «Gracias por el café», sonrió Aurora agradecida a su amiga. «Es que no he dormido bien». Juliana se encaramó al borde de la mesa. «¿Sigues preocupada por la compañía de Ernesto?» Aurora asintió, abriendo su portátil. Hablar de los problemas de su marido no era algo que quisiera hacer, ni siquiera con su mejor amiga. Juliana le dio una palmadita comprensiva en el hombro y volvió a su mesa. El día estuvo lleno de reuniones y llamadas. Aurora revisaba informes, acordaba contratos, mantenía reuniones con sus subordinados. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de los problemas domésticos, pero hoy ni siquiera la rutina habitual la salvaba de los pensamientos ansiosos. Después de comer, fue convocada a su despacho por su jefe, Fernando Braga. Su amplio despacho estaba al final del pasillo, y mientras Aurora caminaba hacia allí, intentaba ordenar sus pensamientos. «Siéntate, Aurora», dijo Fernando señalando la silla frente a su escritorio. «He estado revisando tus últimos informes. Excelente trabajo con el Proyecto Santos». «Gracias, señor Braga. Creo que está preparado para asumir más responsabilidades. Tenemos una vacante para un puesto como jefe de desarrollo. ¿Qué le parece el ascenso?» Aurora sintió que se le aceleraba el pulso. Esto era exactamente lo que había estado anhelando durante los últimos 2 años. Un ascenso significaba no solo un aumento de sueldo, sino también nuevas oportunidades, proyectos más interesantes. «Me interesa mucho el puesto», respondió, intentando que su voz sonara segura. «Excelente. Prepara una presentación de tu visión del desarrollo del departamento para la semana que viene. Y sí, por ahora es confidencial». Al salir del despacho del jefe, Aurora se dirigió primero al despacho de Juliana. Su amiga escuchó la noticia y se alegró sinceramente por ella. «Es maravilloso», susurró Juliana, para no llamar la atención de sus colegas. «Ahora Ernesto y tú tendréis al menos un colchón económico». Aurora sonrió por la fuerza. La noticia del ascenso debería haberle alegrado, pero de algún modo solo le causó fatiga. Durante el resto de la jornada laboral, cumplió mecánicamente con sus obligaciones, pensando en cómo le contaría a su marido el posible ascenso. Por la tarde, de camino a casa, se detuvo en un supermercado. Compró víveres para la cena. Quizá una comida casera ayudaría a Ernesto a animarse un poco. No había comido mucho últimamente, alegando falta de apetito. La casa estaba en silencio y a oscuras.
Aurora encendió las luces, colocó la compra y empezó a preparar la cena. El reloj marcaba las 7 de la tarde y Ernesto seguía ausente. No contestaba a las llamadas ni a los mensajes. La cena hacía rato que se había enfriado cuando por fin la llave giró en la cerradura. Ernesto entró sin encender la luz del pasillo. Aurora le oyó hundirse pesadamente en la banqueta de la entrada. Salió de la cocina y vio a su marido. Estaba sentado con la cabeza gacha, aparentemente ajeno a su presencia. «¿Ernesto?», llamó suavemente. «¿Tienes hambre? He hecho la cena». Él levantó la cabeza y Aurora vio sus ojos enrojecidos. Su rostro se había vuelto demacrado y su barba incipiente se había vuelto completamente gris, aunque hasta hacía un año casi no tenía canas en el pelo. «Aurora». Su voz era ronca. «Necesito decirte algo». Aurora estaba sentada en la cocina, aferrando entre sus manos una taza de té enfriada hacía tiempo. Ernesto llevaba más de una hora hablando de problemas con los proveedores, de retrasos en los pagos, de las crecientes deudas de la empresa. Su voz pasó de un susurro a un susurro anormalmente alto. Agitaba las manos, mostraba algunos documentos y repetía una y otra vez que aún se podía arreglar algo. «Nos quedan algunos pedidos importantes». Ernesto hojeó frenéticamente los papeles extendidos sobre la mesa. «Si conseguimos negociar un préstamo con el banco, podremos terminar al menos los proyectos actuales». Aurora escuchaba en silencio. Quería abrazar a su marido, decirle que todo iría bien, pero algo la retenía. Quizás era miedo. Nunca había visto a Ernesto tan perdido. «Mañana tengo una reunión con el banco». Por fin dejó de hojear los papeles y miró a su mujer. «He preparado un nuevo plan de negocio. Tienen que darse cuenta de que nuestros problemas son temporales». «Claro que lo entenderán», sonrió Aurora con fuerza. «Siempre has tenido un don para convencer a la gente». Los días siguientes se convirtieron en un sinfín de llamadas telefónicas y reuniones. Ernesto salía por la mañana temprano y volvía al anochecer. Apenas comía, apenas dormía. Aurora le encontraba en su despacho revisando papeles a las 3 o las 4 de la madrugada. Ella intentaba ayudarle en todo lo que podía, cocinando las comidas que él olvidaba, respondiendo a las llamadas de contratistas enfadados cuando él estaba en reuniones, mecanografiando documentos para el banco. La noticia de su posible ascenso pasó desapercibida. No era el momento de hablar de ello. En el trabajo, Aurora intentaba mantener su ritmo habitual, pero cada vez le costaba más concentrarse. Cometía errores en los informes y se olvidaba de llamar a los clientes. Juliana la cubría lo mejor que podía, pero incluso ella empezaba a preocuparse. «¿No has sido tú misma estos días?», le dijo una amiga durante la pausa para comer. «¿Por qué no te tomas unos días libres?» «No puedo», Aurora negó con la cabeza. Ahora no es el momento de distraerse del trabajo. La tarde del quinto día, Ernesto volvió del banco completamente destrozado. Entró en silencio en su despacho, sin ni siquiera quitarse el abrigo. Aurora lo encontró sentado en la oscuridad. Un interruptor hizo clic, y a la luz de la lámpara del escritorio, vio su rostro, gris, de rasgos afilados. «Lo rechazaron», dijo con voz sin vida. «Dijeron que los riesgos eran demasiado altos». Aurora se arrodilló junto a su silla, tomó sus manos frías entre las suyas. «Ya pensaremos en algo. Quizá otro banco». «Ya he llamado a todos los bancos de la ciudad». Ernesto negó con la cabeza. «Nadie concederá un préstamo a una empresa en esta situación». Aquella noche se acostaron juntos por primera vez en mucho tiempo. Ernesto dio muchas vueltas en la cama y luego se quedó en silencio, pero Aurora sabía que estaba despierto. Se tumbó a su lado, mirando en la oscuridad, y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. La semana siguiente se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia de la empresa. Ernesto intentó negociar retrasos en los pagos con los proveedores, buscó nuevos inversores y vendió parte del equipo. Aurora veía cómo su esperanza se desvanecía cada día que pasaba. La oficina de la constructora, donde antes bullía la vida, estaba cada vez más silenciosa. Los empleados que llevaban 2 meses sin cobrar empezaron a dimitir. Los teléfonos sonaban cada vez menos. No había nuevos pedidos y los antiguos clientes exigían la devolución de sus anticipos. El viernes, Ernesto reunió a los empleados que quedaban. Aurora acudió a su despacho por primera vez en todo este tiempo. Normalmente, procuraba no inmiscuirse en los asuntos de su marido.
La habitación parecía desierta. Había una fina capa de polvo sobre los escritorios. Las persianas de las ventanas estaban bajadas. «Os agradezco a todos vuestro trabajo», sonó apagada la voz de Ernesto. «Habéis sido un gran equipo, pero ya no tengo capacidad para seguir luchando. A partir del lunes, la empresa dejará de funcionar». Aurora miró a su marido de pie frente a sus empleados y vio lo difícil que le resultaba decir aquellas palabras. Siempre se había enorgullecido de haber construido una empresa de éxito desde los cimientos, de haber dado trabajo a decenas de personas. Ahora se desmoronaba ante sus ojos. En casa, Ernesto se sentó en silencio a la mesa de la cocina. Aurora le puso delante un plato de cena, pero él ni siquiera tocó la comida. «Sabes», dijo finalmente, «siempre pensé que podía soportar cualquier tipo de dificultad, que si trabajaba lo suficiente, las cosas saldrían bien». «Has hecho lo que has podido». Aurora le puso una mano en el hombro. «Mañana tenemos que declararnos en quiebra», habló ahora con bastante tranquilidad. «Entonces empezarán las auditorías, los tribunales. Ni siquiera sé si podremos pagar todas las deudas». Aurora quiso decir algo tranquilizador, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se limitó a permanecer a su lado, viendo cómo su marido, fuerte y seguro de sí mismo, se convertía en un hombre destrozado. El anuncio oficial de la quiebra de la empresa sonó como una sentencia. Ernesto estaba sentado en el despacho del abogado, firmando documentos mecánicamente. Su otrora exitosa empresa de construcción ya solo existía en papel. Listas de deudas, informes de inspección, declaraciones de acreedores. Aurora observaba a su marido, notando cómo sus dedos temblaban ligeramente, dejando desparramadas las firmas en las hojas. Volvieron a casa en completo silencio. Ernesto conducía, agarrando con fuerza el volante como si eso le impidiera caer en el abismo que tenía ante sí. Aurora miró furtivamente su perfil, el rostro demacrado, los ojos hundidos, los labios apretados. En casa, Ernesto se metió directamente en la ducha. Aurora oyó correr el agua durante mucho tiempo, al menos una hora. Hizo lo de siempre. Ordenó su bolso, revisó el correo, empezó a preparar la cena. Todas estas actividades mundanas ayudaban a crear la ilusión de normalidad. «¿Vas a comer?», preguntó cuando su marido salió por fin del baño. Ernesto negó con la cabeza y se dirigió al dormitorio. Unos minutos después, Aurora oyó cómo se apagaba la luz. La cena, sin tocar, seguía sobre la mesa. Los días siguientes se convirtieron en una espera interminable. Ernesto apenas salía del dormitorio. Se quedaba mirando al techo o fingía dormir cuando Aurora lo miraba. Dejaba comida en la mesilla de noche, pero los platos quedaban casi siempre intactos. En el trabajo, Aurora intentaba mantener la compostura. Sonreía a sus compañeros, cumplía con sus obligaciones, negociaba con los clientes, pero por dentro, la ansiedad iba en aumento. La presentación para el ascenso estaba casi lista, pero no se atrevía a pensar en ello. «¿Cómo está?», preguntaba Juliana todas las mañanas, poniéndole una taza de café delante. «Igual», respondía Aurora, y su amiga asentía comprensiva. La tarde del 10º día después de la declaración de quiebra, Aurora volvió a casa antes de lo habitual. En la casa reinaba un silencio desacostumbrado. Encontró a Ernesto en el estudio, sentado ante su escritorio, revisando viejos documentos de la empresa. «Todos nuestros sueños estaban aquí», dijo sin levantar la cabeza. «¿Recuerdas cuando planeábamos abrir sucursales en otras ciudades?». Aurora recordó. Habían hablado a menudo de ello por las tardes, haciendo planes, soñando con el futuro. Ahora aquellas conversaciones parecían tan lejanas. «Ernesto», le puso suavemente la mano en el hombro. «Quizás sea el momento de empezar a buscar un nuevo trabajo. Eres un gran directivo, tienes mucha experiencia. ¿Quién necesita a un gerente que llevó a la quiebra a su propia empresa?». Sonrió amargamente. «No fue solo tu fracaso. La situación económica…» «No», interrumpió. «Fue culpa mía, solo mía». Había tal desesperanza en su voz que a Aurora se le apretó el corazón. Intentó abrazar a su marido, pero él se apartó. «Déjame en paz», suplicó en voz baja. «Necesito estar sola». Por la noche, Aurora no pudo dormir durante mucho tiempo. Ernesto nunca venía al dormitorio, se quedaba en el estudio. Ella lo oía pasearse por allí, abriendo y cerrando de vez en cuando los cajones del escritorio. Hacia las 3 de la madrugada, todo quedó en silencio.
Por la mañana lo encontró dormido en una silla. Una botella de whisky vacía yacía sobre la mesa frente a él. Ernesto casi nunca había bebido. Aurora cerró la puerta en silencio y se fue a trabajar sin despertar a su marido. El día se hizo interminable. Aurora no podía concentrarse en el trabajo y no paraba de mirar el teléfono. Ernesto no respondía a sus mensajes. A la hora de comer, no aguantó más y llamó a casa. «Necesitas distraerte», le dijo Juliana, dándose cuenta de su estado. «¿Por qué no salimos después del trabajo?». Aurora negó con la cabeza. «No puedo dejarlo solo». Por la noche se apresuró a volver a casa, sintiendo una creciente inquietud. Encontró a Ernesto en la misma postura, en el sillón, solo que ahora había una botella nueva delante de él. «¿Has estado sentado aquí todo el día?», preguntó ella, intentando que su voz sonara tranquila. «¿A dónde se supone que voy?». La miró con la mirada nublada. «¿Qué puedo hacer?». «Para empezar, comer. Cocinaré algo». «No quiero». Ella preparó la cena de todos modos, esperando que el olor de la comida le abriera el apetito. Pero Ernesto no salió del estudio. Aquella noche, más tarde, le oyó murmurar algo entre dientes, como si hablara solo. La mañana siguiente comenzó con una llamada telefónica. Era un antiguo empleado de la empresa que reclamaba el pago de sus salarios atrasados. Ernesto le explicó durante largo rato el procedimiento de quiebra, pero el hombre no quiso escuchar. Al final colgó. «Todos me odian», dijo Ernesto mirando fijamente al espacio que tenía delante. Y con razón. Aurora intentó objetar, pero él ya no escuchaba. Su mirada se volvió ausente, como si buscara en algún lugar de su interior. Llegaba tarde al trabajo, pero no se atrevía a marcharse. «Me las arreglaré», dijo finalmente él, notando su vacilación. «Vete». Durante todo el día pensó en su marido, imaginándoselo sentado solo en una casa vacía. El teléfono estaba en silencio. No contestaba a sus mensajes. Después del trabajo, compró su queso favorito y una botella de buen vino, con la esperanza de animar a su marido de alguna manera. Pero en casa había una sorpresa. Ernesto estaba vestido y afeitado en el cuarto de baño. «He pensado en arreglarme un poco», le dijo al ver su cara de sorpresa. «Eso está bien», respondió ella con cautela, temerosa de asustarse por aquel cambio repentino. En la cena incluso comió un poco, aunque la conversación no fue bien. Después de la comida, Ernesto fregó él mismo los platos, la primera vez que hacía alguna tarea doméstica en días. Aurora lo observaba, sin saber si alegrarse por el cambio o preocuparse aún más. Pasó un mes. Ernesto empezó a buscar trabajo. Enviaba currículos, llamaba a viejos contactos, iba a entrevistas. Todas las mañanas se ponía su mejor traje y salía de casa. Volvía cada vez más deprimido. «Ni siquiera intentan ocultar su actitud», dice, aflojándose la corbata. «En cuanto se enteran de la quiebra de la empresa, les cambia la cara». Aurora intentaba mantener viva la esperanza en él, pero cada día le costaba más. Veía cómo sus hombros se hundían más y más tras cada rechazo, y su mirada se volvía cada vez más lánguida. Una tarde, al volver de otra entrevista de trabajo fallida, Ernesto se quedó largo rato frente al espejo del pasillo, escrutando su reflejo. «¿Quizá debería teñirme las canas?», preguntó, pasándose la mano por el pelo. «Dicen que hoy en día no aceptan a gente de más de 35 años. «No seas tonta», objetó Aurora. «No se trata de la edad, solo hace falta tiempo». Pero el tiempo pasaba y la situación no cambiaba. Ernesto iba cada vez menos a las entrevistas y pasaba cada vez más tiempo en casa. Podía pasarse horas sentado frente al ordenador, aparentemente estudiando ofertas de empleo, pero Aurora se daba cuenta de que la pantalla del monitor permanecía inmóvil. En el trabajo, a Aurora le iba bien. Hizo con éxito una presentación para un ascenso, y Fernando Braga se alegró. Pero la alegría del éxito profesional se veía ensombrecida por la situación doméstica. «Tienes que contarle lo del ascenso», la instó Juliana. «Es una buena noticia». «Ahora no», Aurora negó con la cabeza. «Ya se siente fracasado». Una mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, se dio cuenta de que le faltaba una de sus tarjetas de crédito. Recordó exactamente que se la había dejado en el bolso. «Ernesto», llamó a su marido. «¿Has visto mi tarjeta azul?». «Ah, sí», parecía confuso. «La recogí ayer. Quería comprarme un traje nuevo para las entrevistas de trabajo. El viejo se estaba desgastando bastante». Aurora asintió, pero algo en su tono la hizo desconfiar.
Por la noche comprobó el extracto de su tarjeta. No había compras en tiendas de ropa. Sin embargo, había gastado en algunos bares. No hizo ningún escándalo, se limitó a dejar el extracto sobre su mesa. Ernesto fingió no darse cuenta. Poco a poco su comportamiento se fue volviendo cada vez más extraño. Podía salir de repente de casa sin dar explicaciones y volver horas más tarde. A veces olía a alcohol, aunque decía que estaba en una entrevista de trabajo. Las conversaciones telefónicas las mantenía ahora en voz baja, yendo a otra habitación. Si Aurora entraba, se callaba inmediatamente o daba por terminada la conversación. Era un posible empleador, explicó. No quería que me distrajeran. Pero había algo nuevo en sus ojos, cierta preocupación, como si ocultara algo constantemente. Aurora se fijó en el modo en que miraba su teléfono cuando pensaba que ella no podía verlo, en cómo se lo guardaba rápidamente en el bolsillo cuando ella se acercaba. Un día se despertó en mitad de la noche y le oyó hablar con alguien en el balcón. Su voz era tranquila, pero su entonación no era nada profesional. Se estaba riendo. Era la primera vez que le oía reír en mucho tiempo. ¿Con quién hablabas anoche?, preguntó por la mañana. Solo llamó un viejo amigo. Me olvidé de la diferencia horaria, respondió él sin mirarla a los ojos. En otra ocasión, ella encontró en el bolsillo de su chaqueta un recibo de un restaurante, un establecimiento caro del centro de la ciudad. La cantidad era impresionante para un hombre sin trabajo. Ernesto dijo que estaba atendiendo a un posible socio. ¿Qué socio?, se preguntó Aurora. No has dicho nada del nuevo negocio. Por ahora está todo en discusión, respondió evasivo. No quiero gafarlo. Pero algo en su voz sonaba falso. Aurora empezó a notar otras pequeñas cosas. Una nueva colonia que antes no estaba allí. Camisas cuidadosamente planchadas, un repentino interés en su apariencia. Quizás sea paranoia, le dijo a Juliana. Tal vez me estoy inventando cosas que no existen. O tal vez deberías comprobar tus sospechas, sugirió su amiga con cautela. Pero la idea de comprobarlo le pareció a Aurora una traición. Intentó alejar los malos pensamientos, convenciéndose de que su marido solo estaba pasando por un periodo difícil. Sin embargo, las dudas no la abandonaban. Empezó a vigilar más de cerca los gastos de las cuentas comunes, a comprobar los cheques en los bolsillos de su ropa, a escuchar las conversaciones telefónicas. Una noche, Ernesto anunció que iba a una reunión con posibles inversores. No me esperéis para cenar, dijo anudándose la corbata frente al espejo. Puede que se retrase. Aurora se dio cuenta de que llevaba una camisa nueva que no había visto antes. Olía a un perfume desconocido. Mientras él se alejaba, ella se sorprendió a sí misma queriendo seguirlo, para averiguar a dónde iba realmente. No, se dijo a sí misma con firmeza. No lo haré. Pero las dudas ya se habían instalado firmemente en su alma. No podía concentrarse en su trabajo, pensando constantemente en el extraño comportamiento de su marido, analizando cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos. Aquella noche descubrió que había desaparecido una suma considerable de su cuenta de ahorros común. Ernesto no le había avisado. A su pregunta, él respondió irritado: «¿Tengo que dar cuenta de cada céntimo? También es mi dinero». Su repentina agresividad no hizo más que aumentar sus sospechas. Antes siempre hablaban de los grandes gastos y tomaban juntos las decisiones financieras. ¿Qué había cambiado ahora? Las sospechas crecían y se multiplicaban, llenando cada minuto de la vida de Aurora. Empezó a darse cuenta de detalles que antes había pasado por alto. Ernesto empezó a cambiar la contraseña de su teléfono más a menudo, siempre bajando la pantalla. Su forma de andar cambió. Había cierto nerviosismo en sus movimientos cuando se disponía a salir de casa. Aquel martes, Aurora decidió revisar el presupuesto familiar. Extendió sobre la mesa extractos bancarios, facturas y recibos. Los números no cuadraban. En los últimos 3 meses había desaparecido de la cuenta más dinero del que habían podido gastar en las necesidades cotidianas. Escribió metódicamente todos los gastos en su cuaderno, tratando de encontrar discrepancias. «¿Qué haces?». La voz de Ernesto la hizo estremecerse. No le había oído entrar en la habitación. «Intentando poner en orden nuestras finanzas», respondió Aurora, tratando de mantener la calma. «¿Sabes de dónde vienen estas amortizaciones? Justo aquí y aquí», señaló las líneas del extracto. Ernesto echó un rápido vistazo a los papeles. «Oh, esto... Estaba cogiendo dinero para reuniones de negocios. Necesitaba mantenerme en contacto, ya me entiende».
¿Reuniones de negocios por 40,000 reales en un mes? Aurora levantó los ojos hacia su marido. Ernesto se dio la vuelta, fingiendo buscar algo en el armario. Ya sabes cómo es. Comidas, cenas, regalos a posibles socios. ¿Regalos?, intervino Aurora. ¿Qué clase de regalos? Mira, estoy cansado, cortó bruscamente la conversación. Hablemos de esto en otro momento. Rápidamente salió de la habitación, dejando a Aurora sola con los papeles extendidos. Ella se sentó sobre las declaraciones durante otro largo rato, tratando de encontrar una explicación para todo este gasto. Por su cabeza no dejaban de pasar retazos de conversaciones, extrañas coincidencias y las inexplicables ausencias de su marido. Al día siguiente, en el trabajo, no podía concentrarse. Una presentación importante para unos clientes no funcionó. Estaba confusa con los números. Había perdido el hilo de la conversación. Después de la reunión, Juliana la llevó a rastras a una cafetería frente a la oficina. ¿Qué está pasando?, preguntó su amiga, observando a Aurora remover su café frío. No has sido tú misma últimamente. Aurora se quedó callada un momento, ordenando sus ideas. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el extraño comportamiento de Ernesto? ¿Sí? ¿Sospechabas algo? No es solo el comportamiento. El dinero está desapareciendo de la cuenta. Grandes sumas. Juliana frunció el ceño. ¿Le has preguntado al respecto? Dice que se lo gasta en reuniones de negocios. ¿Pero qué reuniones si está en paro? Y esas llamadas por la noche, ropa nueva, perfumes. Aurora, empezó Juliana con cautela. ¿Te das cuenta de lo que es, verdad? Claro que se daba cuenta. La idea la había atormentado durante las últimas semanas, pero la ahuyentó. Admitir lo obvio significaba hacer añicos todo su mundo, sus 15 años de matrimonio. Por la noche intentó hablar de nuevo con su marido. Ernesto estaba sentado en el salón, mirando el teléfono. Al oír sus pasos, apagó rápidamente la pantalla. Tenemos que hablar de nuestra situación económica, empezó Aurora, tomando asiento a su lado. ¿Otra vez? Una nota irritada apareció en su voz. Ya hemos hablado de ello. No, no lo hemos hecho. Siempre te sales de la conversación. Quiero saber a dónde van nuestros ahorros. ¿Nuestros?, sonrió con disgusto. Si no recuerdo mal, en los últimos meses has sido el único que ha traído dinero a casa. Por eso tengo derecho a saber cómo se gasta. Ernesto se levantó del sofá de un salto. ¿Así que ahora vas a controlar todos mis movimientos? ¿Controlar cada gasto? ¿Me he convertido en un niño que tiene que rendir cuentas de su dinero de bolsillo? No se trata de control. Aurora intentó hablar con calma. Solo quiero entender qué está pasando. No está pasando nada, casi gritaba. Estoy intentando encontrar un nuevo trabajo, hacer contactos, volver al negocio. Requiere una inversión. Si no estás contento con eso, no terminó la frase. Cogió su chaqueta y salió corriendo de la casa, dando un sonoro portazo. Aurora se quedó sentada en el salón vacío. Su teléfono vibró sobre la mesita. Era la primera vez que se olvidaba de llevarlo consigo. Se quedó mirando la pantalla parpadeante. Un mensaje, otro. Su mano buscó el teléfono. La contraseña. Por supuesto no conocía la nueva contraseña. El teléfono volvió a vibrar. Una llamada entrante. El nombre Mariana apareció en la pantalla. Aurora volvió a dejar el teléfono sobre la mesa. En su interior, todo se apretaba de dolor y resentimiento. ¿Quién era esa Mariana? ¿Por qué llamaba a su marido a altas horas de la noche? Ernesto regresó pasada la medianoche. Olía a alcohol y a perfume ajeno. Entró en silencio en el dormitorio sin mirar siquiera a su mujer, que seguía sentada en el salón. Cogió su teléfono de la mesa y se encerró en el cuarto de baño. Aurora le oyó hablar en voz baja con alguien. Luego el sonido del agua, el crujido de las puertas y el silencio. No entró en el dormitorio. Hizo su cama en el sofá, pero no pudo dormir. Su mente daba vueltas a fragmentos de frases, números de extractos bancarios, el nombre Mariana. La mañana era inusualmente sofocante para esta época del año. Aurora conducía por calles conocidas, fijándose automáticamente en puntos de referencia familiares. La vieja librería de la esquina, la floristería, la cafetería donde Ernesto y ella solían desayunar los fines de semana. Volvía de una reunión de trabajo que había terminado antes de lo previsto. El semáforo del cruce se puso en rojo y ella paró el coche, tamborileando con los dedos en el volante mientras esperaba la señal verde. Aurora observó distraídamente a los transeúntes. De repente, el corazón se le encogió.
En el lado opuesto de la calle, vio una figura familiar. Ernesto, con un traje gris nuevo que ella no había visto nunca, caminaba a paso ligero hacia el restaurante Casa Verde, uno de los establecimientos más caros de la ciudad. El semáforo se puso en verde, pero Aurora no se movió. Detrás de ella sonó un bocinazo impaciente. Puso el intermitente y se acercó lentamente al bordillo, sin perder de vista a su marido. Ernesto subió con confianza los escalones del restaurante y desapareció tras la enorme puerta. Aurora apagó el motor. Le temblaron las manos al intentar aparcar. Un pensamiento le rondaba la cabeza. Él le había dicho que hoy se dirigía a una entrevista en una empresa de construcción al otro lado de la ciudad. ¿Qué hacía aquí en el centro, en un restaurante donde el almuerzo costaba como la mitad de su sueldo semanal? Se quedó sentada unos minutos, intentando calmarse. ¿Quizá se trataba realmente de una reunión de negocios? ¿Quizá un posible empleador le había sugerido un almuerzo informal? Pero algo en su interior le dijo que no era tan sencillo. El restaurante estaba situado en una antigua mansión con grandes ventanales. Aurora salió del coche y se acercó lentamente. A través de las vidrieras pudo ver el amplio salón. Se detuvo bajo un árbol que creaba un refugio natural. Ernesto estaba sentado en una mesa al fondo de la sala. No estaba solo. Frente a él había una joven con un ajustado vestido rojo, pelo largo y oscuro, movimientos seguros, maquillaje brillante. Hablaba animadamente y Ernesto sonreía, esa sonrisa especial que Aurora no había visto en meses. El camarero trajo una botella de vino. Ernesto hizo un gesto indicando que quería probarlo. Todo fue como a cámara lenta. Coge la copa, bebe un sorbo, asiente con aprobación. Su compañera levanta la copa. Chocan. Su mano se detiene un segundo en la muñeca de él. Aurora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se apoya en el tronco del árbol para recuperar el aliento. En ese momento, Ernesto sacó una cajita de terciopelo del bolsillo interior de su chaqueta. Se le encogió el corazón. Aurora vio a su marido decir algo, tendiendo la caja sobre la mesa. La joven la cogió, la abrió, y su rostro se iluminó con una sonrisa de alegría. Sacó algo resplandeciente. Un anillo con una gran piedra que, incluso desde lejos, era claramente un diamante. Con manos temblorosas, Aurora sacó su teléfono del bolso. No podía creer lo que estaba pasando, pero su instinto le decía que necesitaba pruebas. Una fotografía, otra, un primer plano de una mujer probándose el anillo, Ernesto cogiéndole la mano, mirando la joya en su dedo. El camarero trajo un menú, pidieron algo, pero Aurora no pudo mirar más. Se dirigió lentamente a su coche, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y humillación. Se puso al volante, pero no pudo arrancar el motor enseguida. Le temblaban demasiado las manos. El teléfono del bolso vibró. Un mensaje de Ernesto. La entrevista se está alargando. Llegaré tarde. No me esperes con la cena. Aurora miró la pantalla hasta que las letras empezaron a desdibujarse ante sus ojos. Mentiras. Todo era mentira. Las reuniones de trabajo, las entrevistas, los intentos de montar un nuevo negocio, y el dinero. Ahora se daba cuenta de a dónde iban a parar sus ahorros. Restaurantes, regalos, joyas. Para otra mujer. Arrancó el coche y se alejó lentamente. Su mente se llenó de fragmentos de recuerdos. Sus regresos tardíos a casa, el olor del perfume de otras personas, conversaciones telefónicas secretas. Todo formaba una imagen tan obvia que quería gritar ante su propia ceguera. Aurora no volvió a casa. No podía volver al piso que compartían, donde todo le recordaba sus 15 años juntos. Aparcó en la puerta del despacho, sacó el móvil y abrió la carpeta de fotos. Allí estaban, una prueba irrefutable. Ernesto y su joven acompañante, una botella de vino caro, un anillo de diamantes. El anillo que él había comprado con el dinero de ella. Los ahorros comunes que ella había estado ahorrando todos estos años. Aurora abrió sus contactos y encontró el número de Ricardo Teles, el mejor abogado de la ciudad. Lo había conocido en un evento empresarial y guardaba su tarjeta de visita. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. El despacho estaba en silencio. La mayoría de los empleados ya se había ido a casa. Solo estaba encendida la luz del despacho de Juliana. Su amiga levantó la vista del ordenador, vio la cara de Aurora y se levantó en silencio de su mesa. «Tenías razón», dijo Aurora, en voz baja, hundiéndose en una silla. «Tenías razón desde el principio». Le tendió el teléfono con las fotos. Juliana las miró y su rostro se ensombreció. «Necesito consejo». Aurora trató de hablar con calma. «¿Cuál es el siguiente paso?» «Primero necesitas un buen abogado.
dijo Juliana con firmeza. Una cosa más. No deberías venir a casa esta noche. Pasarás la noche en mi casa. Aurora asintió. La idea de pasar la noche bajo el mismo techo con el hombre que la había traicionado tan cruelmente era insoportable. Sacó su teléfono y marcó el número de Ricardo Telesha. Los pitidos parecían interminables, pero finalmente él contestó. «Señor Teles, soy Aurora Mendonza Costa. Necesito su ayuda». El piso de Juliana era pequeño pero acogedor. Aurora estaba sentada en el borde de un sofá plegable, acariciando mecánicamente al mullido gato gris que se había instalado a su lado. En la mesita, frente a ella, había una taza de té sin tocar. «Deberías dormir un poco». Juliana se agachó a su lado. «Mañana es un gran día». Pero el sueño no llegó. En el silencio del piso de una desconocida, los pensamientos se volvieron especialmente claros y dolorosos. Aurora sacó el móvil y volvió a abrir las fotos del restaurante. Cada detalle estaba ahora impreso en su memoria. El vestido rojo de su amante, el anillo brillante, la sonrisa de Ernesto. Una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. El teléfono marcaba las 3 de la madrugada mientras ella tomaba una decisión. Por la mañana, mientras Ernesto estaba en otra reunión de negocios, ella comprobaría la caja fuerte. En ella estaban todos sus documentos y ahorros importantes, los que habían estado guardando para un día lluvioso. Juliana la llevó a casa por la mañana temprano. Ernesto ya se había marchado, dejando una nota en la mesa de la cocina. «Reunión con inversores. Vuelvo tarde». Aurora arrugó el trozo de papel y lo tiró a la papelera. La caja fuerte estaba en el estudio, detrás de un cuadro de una vista costera. Fue la primera compra que hicieron juntos después de la boda. El cuadro y la caja fuerte. Un símbolo de fiabilidad y confianza. Aurora sonrió amargamente al pensarlo. Recordaba el código de memoria, la fecha de su boda. Me preguntaba si Ernesto lo recordaría. La puerta de la caja fuerte se abrió con un silencioso clic. Dentro había pilas ordenadas de documentos. Un certificado de matrimonio, un contrato de piso, pólizas de seguros y sobres con dinero. Aurora empezó a contar metódicamente los billetes. El primer sobre, el segundo, el tercero. Con cada fajo, sus manos temblaban más y más. La cantidad era mucho menor de lo que debería haber sido. Mucho menos. Sacó un bloc de notas y empezó a anotar las cifras. Calculó que más de 100,000 reales habían desaparecido de la caja fuerte en los últimos meses. 100,000 era casi todo lo que habían ahorrado en los últimos años. En un rincón de la caja fuerte había una caja de terciopelo con sus joyas. Aurora la abrió. Varios pares de pendientes, una cadena, anillos. Su mirada se detuvo en un lugar vacío del fondo de terciopelo. Allí debería haber estado un anillo de rubí, regalo de su madre por su 25 cumpleaños. Recordaba el anillo con todo detalle. El engaste antiguo de oro blanco, la piedra de color rojo oscuro, los pequeños diamantes a los lados. Un anillo que no se había puesto, pero que guardaba como recuerdo. Ahora su lugar estaba vacío. Sus manos se movían cada vez más rápido, revisando el contenido de la caja fuerte. No solo faltaban el dinero y el anillo. Habían desaparecido las monedas de oro que habían comprado como inversión, los pendientes antiguos que habían heredado de su abuela, la pulsera de platino. Aurora se hundió lentamente en la silla. Su marido no solo la estaba engañando, sino que estaba robando metódicamente a su familia, llevándose no solo el dinero, sino también las reliquias familiares. ¿Y todo para qué? ¿Para regalos para una joven amante? Sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Ahora que sabía qué buscar, todo era evidente. Retiradas regulares de efectivo, compras en joyerías, facturas de restaurantes caros. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Con dedos temblorosos, Aurora marcó el número de Ricardo Telesha. Después de hablar con él ayer, había quedado esta tarde. «Tengo pruebas», dijo en cuanto contestó el abogado. «Nos robó los ahorros y las joyas. Tengo todos los extractos de las cuentas». «No hables de esto por teléfono». La voz de Telesh sonaba tranquila y profesional. «Reúne todos los documentos y ven a mi despacho. Y haz fotos de la caja fuerte vacía». Aurora empezó a hacer fotografías metódicamente. Los espacios vacíos del joyero, los sobres de dinero que quedaban, los extractos bancarios. Cada foto era un clavo más en la tapa del ataúd de su matrimonio. Cuando terminó con el papeleo, recorrió el piso, mirándolo con nuevos ojos. Allí estaban las fotos que compartían en las paredes. Caras felices, sonrisas genuinas. ¿Cuándo se había convertido todo en una mentira?
Una foto de boda enmarcada en plata. Una foto de las vacaciones del año pasado. Están en la playa. Ernesto la abraza por los hombros. Por aquel entonces, su empresa aún prosperaba y todo parecía tan simple y sencillo. En el dormitorio, sobre la mesilla de noche, estaba el libro que supuestamente había estado leyendo las últimas semanas. El marcapáginas no se había movido ni una página. Otra pequeña mentira en un vasto mar de engaños. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ernesto. La reunión se está alargando. Llegaré muy tarde. Aurora sonrió. Me pregunto dónde estaría ahora. ¿En qué restaurante? O tal vez en el piso de su amante, que probablemente había alquilado con el dinero que compartían. En la cocina, abrió el armario donde se guardaba el licor. Aquí también había cambios. Habían desaparecido las caras botellas de whisky que guardaban para ocasiones especiales. Probablemente también para las reuniones de negocios. Aurora reunió metódicamente documentos en una carpeta. Extractos bancarios, fotografías de la caja fuerte, listas de objetos desaparecidos. Cada papel era una prueba de traición. Cada cifra gritaba engaño. Antes de marcharse, comprobó la caja fuerte por última vez. Detrás de los documentos había otra carpeta. El contrato de alquiler de un piso en el centro de la ciudad. La fecha era de hacía 3 meses. El inquilino se llamaba Ernesto Costa. La mensualidad era suficiente para pagar el piso que compartían. El despacho de Ricardo Teles estaba en un edificio antiguo del centro de negocios de la ciudad. La puerta de roble macizo, la placa de latón grabada, las luces tenues de la recepción. Todo hablaba de solidez y profesionalidad. Aurora estaba sentada en un sillón de cuero, apretando con fuerza una carpeta con documentos. La secretaria, una mujer de mediana edad con el pelo impecable, la miraba de vez en cuando con simpatía. Debía de haber visto a muchas mujeres como ella, con los ojos caídos y las carpetas llenas de pruebas de traición. El señor Teles está listo, anunció finalmente la secretaria. El despacho del abogado era igual que el resto del lugar, austero, elegante, inspiraba confianza. Ricardo Teles se levantó de su escritorio para saludar a Aurora, alto, elegante, con un traje impecable, irradiaba calma y competencia. Tome asiento, señora Costa, le señaló una silla. Cuénteme todo en orden. Aurora empezó a hablar. Un poco confusa al principio, luego cada vez con más seguridad. La quiebra de la empresa de su marido, su extraño comportamiento, el dinero desaparecido, las fotos en el restaurante, las joyas robadas. Puso un documento tras otro sobre la mesa. Extractos bancarios, fotos de la caja fuerte vacía, listas de objetos desaparecidos, el contrato de alquiler del piso. Teles escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. Su rostro permanecía impenetrable. Solo sus cejas se alzaban ligeramente de vez en cuando ella mencionaba las cantidades de dinero que faltaban. ¿Así que todo empezó después de que la empresa quebrara? Aclaró, echando un vistazo a los extractos. Fue entonces cuando empecé a notar cambios. Aurora se pasó una mano por la cara. Pero quizá empezó antes. Estaba demasiado ocupada trabajando, confiaba demasiado en él. No te culpes, la interrumpió suavemente Teles. Ahora es importante centrarse en los hechos. ¿Tenéis un acuerdo prenupcial conjunto? Aurora sacó otro documento de la carpeta. Teles lo estudió detenidamente, haciendo anotaciones en los márgenes. Bueno, frunció el ceño hojeando las páginas. Aquí dice claramente que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son comunes, incluidos los ahorros y las joyas. ¿Qué significa eso? Significa que su marido no tenía derecho al control exclusivo de esos fondos, sobre todo porque eras tú quien mantenía a la familia en los últimos meses. Teles se levantó y cruzó el despacho. La gruesa moqueta amortiguaba sus pasos. Tenemos todas las pruebas que necesitamos, dijo finalmente. Fotografías que prueban la aventura, documentos que prueban el robo de fondos, el contrato de alquiler del piso. Pero lo más importante es que tenemos el acuerdo prenupcial que rompió. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos 2 opciones. Teles volvió a la mesa. El primero es presentar una denuncia por robo ante la policía. La segunda es utilizar estas pruebas como palanca en el divorcio. Aurora guardó silencio meditando sus palabras. Policía, tribunal, escándalo público o un divorcio tranquilo con la devolución de los bienes robados. ¿Qué me aconseja? Dadas las circunstancias, Teles cruzó los dedos.
Recomendaría la segunda opción, pero con una condición. Prepararemos una declaración a la policía y la tendremos preparada. Esto supondrá un incentivo adicional para que su marido acepte nuestras condiciones. Sacó una hoja en blanco del cajón de su escritorio. Hagamos una lista de exigencias. Primero, la devolución de todos los fondos robados. Segundo, una renuncia a reclamar los bienes comunes. Tercero, pasaron la siguiente hora redactando los documentos. Telesh dictaba, su secretaria mecanografiaba. Aurora estaba sentada, firmando mecánicamente donde el abogado le indicaba. ¿Cuándo desea mantener la conversación con su marido?, preguntó Telesh cuando firmó el último documento. Hoy, respondió Aurora con firmeza. Quiero acabar con esto cuanto antes. Bien, miró su reloj. ¿Puedo ir a tu casa esta noche? Digamos, a las 8. Aurora asintió. Recogió los papeles en la carpeta y se dio cuenta de que ya no le temblaban las manos. La desesperación había sido sustituida por una fría determinación. Recuerda, dijo Telesh mientras la acompañaba a la puerta, la clave es mantener la calma. No dejes que tus emociones se apoderen de ti. Deja que hablen los documentos. Al salir del bufete, Aurora no condujo hasta su casa. Aparcó en la puerta de una cafetería y sacó el móvil. Necesitaba enviarle un mensaje a Ernesto, uno que le permitiera llegar a casa a tiempo. Tenemos que hablar, escribió. Es importante. Por favor, vuelve a casa a las 8. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Pasa algo? Sí, hablaremos en casa. Apagó el teléfono y se recostó en el asiento. Faltaban 4 horas para la noche. 4 horas hasta el momento que cambiaría toda su vida. A las 8 menos cuarto, Aurora oyó la llave girar en la cerradura. Se sentó en el salón y colocó la carpeta sobre la mesita. El piso estaba en penumbra. Ella había apagado a propósito las luces del techo, solo la lámpara del escritorio, que proyectaba sombras en las paredes. Ernesto entró aflojándose la corbata. Sus movimientos eran un poco inseguros. Parecía que había bebido antes de volver a casa. ¿Aurora? Se detuvo en la puerta del salón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sentada a oscuras? Ella señaló en silencio la silla de enfrente. Ernesto dudó un segundo. Luego se acercó y se sentó, lanzando una mirada preocupada a la carpeta de archivos. Lo sé todo, dijo Aurora con calma. Su voz sonaba anormalmente uniforme. Sobre tu amante, sobre el dinero que robaste, sobre el piso que alquilas. Ernesto se sacudió como si recibiera un golpe. Su rostro palideció. Gotas de sudor aparecieron en su frente. ¿De qué estás hablando? Intentó fingir desconcierto, pero le temblaba la voz a traición. Aurora abrió silenciosamente la carpeta y empezó a colocar las fotos sobre la mesa, una a una. Aquí estaba en un restaurante con una joven. Aquí le está dando un anillo. Aquí están levantando copas de vino. No es lo que piensas, murmuró Ernesto rápidamente. Es una reunión de negocios, es una potencial inversora. Basta de mentiras, le cortó Aurora. Estoy harta de mentiras. Sacó el siguiente documento, el contrato de alquiler del piso. ¿Reuniones de negocios en un piso alquilado por 60,000 reales al mes? Ernesto se quedó callado, con la cabeza gacha. Sus manos apoyadas en los reposabrazos de la silla temblaban visiblemente. ¿Y esto? Aurora puso los extractos bancarios sobre la mesa. Joyería, restaurantes, discotecas, todo con mi dinero, con nuestros ahorros compartidos. Puedo explicarlo. Su voz sonó apagada. ¿En serio? Aurora se echó hacia adelante. Entonces explícalo. Explica por qué robaste mi anillo de rubí, un regalo de mi madre. Explica dónde fueron a parar los pendientes de mi abuela. Explica por qué desaparecieron más de 100,000 reales de la caja fuerte. Ernesto le dirigió una mirada de asombro. Iba a devolverlo todo. Te juro que iba a... ¿Cuándo? ¿Después de haber gastado todo el dinero en regalos para tu amante? Ella no es una amante, le espetó. Ella me entiende, me apoya, no me juzga como tú. Aurora sintió que todo su interior palidecía ante aquellas palabras. ¿Yo te juzgaba? ¿Yo, que te apoyé todos estos meses? ¿Quién te consoló después de la bancarrota? ¿Quién mantuvo a nuestra familia mientras tú? Exactamente, chilló de repente. Tú mantuviste a la familia. Tenías tanto éxito, tanta razón. ¿Y yo? ¿En qué me he convertido? Un perdedor que vive del dinero de su mujer. ¿Y por eso decidiste robarme?
Aurora intentó mantener la calma, aunque todo le hervía por dentro. ¿Decidiste vengarte de mí de esa manera? No era mi intención. De repente se quedó inerte en su silla. Al principio fueron pequeñas cantidades, luego más, luego... No podía parar. Mariana era tan joven, tan hermosa. Me miraba con admiración, como solías hacerlo tú. ¿Mariana? Aurora pronunció el nombre con amargura. ¿Cuántos años tiene Ernesto? ¿25? ¿23? Se quedó callado, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Sabes qué es lo peor? Aurora continuó. No el engaño, no el robo. Es que traicionaste mi confianza. 15 años de matrimonio, Ernesto. 15 años creyendo cada palabra que decías. Sonó el timbre. Ernesto se estremeció. Es Ricardo Teles, dijo Aurora con calma. Mi abogado. ¿Abogado? Se puso aún más pálido. ¿Por qué? Porque tengo otra opción. Se levantó dirigiéndose a la puerta. Puedo denunciar el robo a la policía, o podemos resolver esto pacíficamente, siempre que devuelvas todo el dinero que robaste y renuncies a la propiedad común. No harás eso. Una nota suplicante apareció en su voz. Aurora, por favor, me destruiría. ¿Y tú no me destruiste? Ella se giró en el umbral de la puerta. ¿No destruiste nuestra familia, nuestro amor, nuestra confianza? Teles entró en el piso, con un maletín de cuero en la mano. Su presencia pareció llenar la habitación de un frío oficialismo. Buenas noches, señor Costa, dijo, sacando los documentos. Supongo que su mujer ya le habrá explicado la situación. Ernesto se sentó con la cabeza baja. Tenía los hombros caídos, como si le hubiera faltado el aire. Firmaré todo, dijo en voz baja. Todo lo que sea necesario. Solo nada de policía. Aurora miró a su marido, destrozado, patético, tan distinto del hombre seguro de sí mismo con el que se había casado una vez. Se sorprendió de no sentir más que agotamiento y desolación. Ricardo Teles ordenaba metódicamente los documentos sobre la mesa. Sus movimientos eran precisos, calibrados, como los de un cirujano antes de una operación. Ernesto estaba sentado enfrente, con los hombros caídos. Su caro traje gris parecía ahora arrugado y fuera de lugar. Señor Costa, la voz del abogado sonaba seca y formal. Consideremos su posición. Tenemos pruebas irrefutables de una gran malversación. Fotografías que prueban el mal uso de esos fondos. Documentos sobre el alquiler de un piso sin consultar a su cónyuge. Teles puso documento tras documento sobre la mesa como cartas en un solitario. Cada papel era otra acusación, otra prueba de culpabilidad. Además, continuó el abogado, estamos ante el robo de joyas familiares. Eso es un agravante, dado su valor histórico y emocional. Aurora se asomó a la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. Miró a su marido, pero vio a un desconocido frente a ella. ¿Dónde estaba el Ernesto del que se había enamorado 15 años atrás? ¿El hombre fuerte y seguro de sí mismo, con el que había hecho planes de futuro? Te lo devolveré todo, dijo Ernesto con voz ronca. Necesito tiempo. ¿Tiempo? Teles enarcó una ceja. ¿Tienes algo que garantice la devolución? ¿Un trabajo? ¿Bienes? ¿O piensas seguir robando a tu mujer? Ernesto se estremeció como si le hubieran abofeteado. Sus dedos frotaron nerviosamente el borde de su chaqueta. Tengo ahorros, murmuró. En otro banco. Los mismos ahorros que conseguías con el dinero robado, aclaró el abogado. Será interesante explicar su origen a Hacienda. Una sombra de pánico recorrió el rostro de Ernesto. Lanzó una rápida mirada a Aurora como buscando apoyo, pero ella siguió mirando a través de él. La señora Costa está siendo excepcionalmente generosa, continuó Teles. Está dispuesta a resolver este asunto sin recurrir a las fuerzas del orden. Bajo ciertas condiciones, claro. Sacó un nuevo documento de su maletín, un grueso montón de papeles grapados. Nuestras exigencias se detallan aquí. En primer lugar, la devolución íntegra de los fondos robados en un plazo de 6 meses. En segundo lugar, la devolución de todas las joyas, tanto las que aún tiene como las que ha donado. Tercero, una renuncia a reclamar los bienes comunes en el divorcio. ¿6 meses? Ernesto negó con la cabeza. Eso es poco realista. ¿De dónde voy a sacar esa cantidad de dinero? Ese es su problema, señor Costa, replicó Teles con frialdad. La alternativa es una denuncia policial, con sus antecedentes, quiebra de empresa, hurto mayor. Yo no contaría con la indulgencia del tribunal.
Ernesto se puso aún más pálido. Las manos le temblaban visiblemente cuando cogió la jarra de agua que había sobre la mesa. «¿Qué pasará con el piso?», preguntó, luchando por sostener el vaso. «El piso quedará para la señora Costa», respondió el abogado. «Al igual que el coche y el resto de la propiedad, dadas las circunstancias, es una sentencia más que justa». Aurora vio cómo su marido se daba cuenta poco a poco de la realidad de su situación. Ayer mismo había sido el dueño de la situación, manipulándola, mintiéndole, gastando su dinero común en una joven amante. Y hoy estaba sentado aquí, confuso, asustado, acorralado. «Necesito pensar», murmuró Ernesto. «Consultar a un abogado». «Por supuesto», asintió Telesh. «Tienes hasta mañana por la mañana. A las 9 te espero en mi despacho. Si no te presentas, a las 10 estaré en comisaría». Empezó a guardar los documentos en su maletín. Sus movimientos seguían siendo igual de metódicos y precisos. «Una cosa más», añadió el abogado, abotonando el maletín. «Le recomiendo que no intente contactar directamente con la señora Costa. Todas las comunicaciones son solo a través de mí». Ernesto permanecía sentado, inmóvil, con la mirada fija en un punto. Parecía haber envejecido varios años durante aquella velada. «Aurora», pronunció por fin, levantando los ojos. «Quizás podríamos hablar en privado, sin abogados». No, su voz sonó firme. «No tenemos nada más de qué hablar». «Te quiero», exhaló él desesperadamente. «Todo esto fue un error, un borrón. Puedo arreglarlo. ¿Me quieres?» Aurora finalmente se volvió hacia él. «Ni siquiera entiendes el significado de la palabra. El amor es respeto, confianza, honestidad. Y tú solo eres un parásito que me ha estado utilizando todos estos años». Ernesto se estremeció como si ella le hubiera golpeado. Su rostro se contorsionó, sus labios temblaron. «Te daré tiempo para pensar en la situación», intervino Telesh. «Pero recuerda el plazo. Te espero en mi despacho mañana a las 9 de la mañana, con documentos que demuestren que dispones de fondos para resarcirte». Se levantó, dando por terminada la conversación. Ernesto se levantó lentamente de la silla. Las piernas se le levantaban como si estuviera borracho. «Aurora», lo intentó una vez más. «Adiós, señor Costa», dijo Telesh con frialdad. «Ya conoce el camino de salida». A las 9 en punto de la mañana, Ernesto entró en el despacho de Ricardo Telesh. Su traje, antaño inmaculado, parecía arrugado, como si hubiera dormido en él. La barba incipiente y los ojos enrojecidos delataban una noche de insomnio. En sus manos llevaba un maletín de cuero desgastado. Aurora ya esperaba en el despacho del abogado. Se sentó deliberadamente para no encontrarse con la mirada de su marido. Había pasado la noche en casa de Juliana, incapaz de estar en el piso que compartían después de la conversación de la noche anterior. «Siéntese, señor Costa», Telesh señaló una silla. «¿Ha tomado una decisión?» Ernesto sacó en silencio una carpeta de documentos de su maletín y la colocó sobre la mesa. «Aquí están los extractos de las cuentas», su voz sonaba ronca. «Y las escrituras de propiedad. Puedo vender el terreno que heredé de mi padre. Será suficiente para cubrir la mayor parte del importe». Telesh examinó los papeles y tomó notas en su cuaderno. «¿Y las joyas?», preguntó sin levantar la vista. «Las recuperaré, lo que quede». Ernesto lanzó una rápida mirada a Aurora. «El anillo de rubí ya no está. Ella no quería recuperarlo». Aurora sintió que sus manos se cerraban involuntariamente en puños. El anillo de su madre, una reliquia familiar, ahora adornaba el dedo de alguna bailarina de club nocturno. «En ese caso, compensará su valor», dijo Telesh secamente. «Tenemos la tasación de un joyero». Sacó de un cajón del escritorio una gruesa pila de documentos en una carpeta azul. «Aquí está el acuerdo de divorcio y el reparto de bienes. Todos los términos que discutimos ayer están detallados. Te comprometes a devolver el importe total que figura en el anexo en un plazo de 6 meses. El calendario de pagos está en la página 5. Ernesto cogió los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas, pero era obvio que no estaba leyendo el texto. «Me gustaría enseñárselo a mi abogado», murmuró. «Por supuesto», asintió Telesh. «Tienes 1 hora. He hecho los preparativos, te espera en su despacho. Después firmaremos los papeles». Ernesto se levantó, evitando mirar a Aurora,
En la puerta, se detuvo. Aurora, empezó. No. Ella levantó la mano, deteniéndolo. Vete. Cuando la puerta se cerró tras él, Aurora por fin se permitió relajarse. Le dolía todo el cuerpo por el esfuerzo. Estás aguantando bien, comentó Telesh. Mucha gente en tu situación ya habría estallado. No tengo fuerzas para ello, respondió en voz baja. Solo quiero que termine. La hora siguiente se alargó interminablemente. Aurora estaba sentada en su silla, mirando por la ventana el bullicio de la ciudad. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, sin darse cuenta de que la vida de alguien se estaba arruinando aquí, en esta oficina. Ernesto regresó exactamente 1 hora después. Le acompañaba un hombre mayor vestido con un traje austero, su abogado. Hablaron en voz baja en el pasillo y luego entraron en el despacho. Mi cliente está listo para firmar los papeles, le informó el abogado de Ernesto. Con una pequeña modificación, pedimos aumentar el plazo de pago a 9 meses. Eso es imposible, cortó Telesh. O 6 meses o vamos a la policía. Siguieron varios minutos más de tranquila negociación entre los abogados. Ernesto permanecía sentado con la cabeza gacha, como si la conversación no le concerniera. De acuerdo, dijo finalmente su abogado. Acordamos 6 meses. Telesh extendió los documentos sobre la mesa, marcando los lugares para las firmas con pegatinas amarillas. Aquí, aquí y aquí, señaló con un bolígrafo. Y en cada página de abajo. Ernesto firmó los papeles mecánicamente, sin releerlos. Le temblaba la mano. Las firmas eran desiguales. Firmó el último con visible alivio, como si se hubiera liberado de una pesada carga. Ahora usted, señora Costa. Telesh deslizó los documentos hacia ella. Aurora cogió la pluma. Sus firmas, a diferencia de las de su marido, eran claras y seguras. Los escribió uno a uno, sintiendo que otro hilo que la unía a Ernesto se rompía con cada firma. Hecho, dijo Telesh, recogiendo los documentos firmados. Las copias estarán listas en 1 hora. Y ahora, señor Costa, esperamos su primer pago, según lo previsto. Ernesto sacó un sobre de su maletín. Aquí tiene el primer plazo y un recibo de la casa de empeños. Entregué el reloj y los gemelos. ¿Y el resto de las joyas? Le recordó Telesh. Las traeré mañana, murmuró Ernesto. Están en una caja de seguridad. Aurora sabía que era mentira. Probablemente las joyas seguían en poder de su ama. Pero permaneció en silencio. Dejó que Telesh se encargara. Hasta mañana. El abogado cerró de golpe la carpeta del expediente. Y recuerde los plazos, señor Costa. Cualquier retraso en el pago, y vamos a la policía. Ernesto se levantó. Parecía 10 años mayor. Tenía los hombros caídos y la espalda encorvada. En la puerta se volvió por última vez. Lo siento, susurró. Lo he estropeado todo. Aurora no contestó. Se quedó mirando por la ventana hasta que oyó cerrarse la puerta. El crepúsculo descendía lentamente sobre la ciudad, pintando de tonos grises profundos las paredes del piso que una vez compartieron. Aurora se sentó en su silla, acariciando mecánicamente el reposabrazos, un viejo hábito desarrollado en momentos de gran estrés. Observaba cómo Ernesto empaquetaba metódicamente su vida en maletas y cajas. María, su ama de llaves, estaba ocupada en la cocina, de vez en cuando haciendo sonar los platos en silencio. Había llegado a las 5 como de costumbre, pero hoy se respiraba un ambiente distinto en la casa. El silencio pesado y opresivo solo se veía interrumpido por el susurro del papel de embalar y los pasos amortiguados. Señora Aurora. María apareció en la puerta del salón, limpiándose las manos en el delantal. Quedan muchos comestibles del señor Ernesto en la alacena. Su café especial, esas especias tan caras de la India. Tíralo todo, respondió Aurora sin apartar los ojos de la ventana. O quédatelo para ti si quieres. Pero el café es nuevo. Abrí un paquete la semana pasada. María, la voz de Aurora sonaba cansada pero firme. No quiero más ni siquiera el olor de ese café en la casa. Por favor. El ama de llaves asintió comprensiva y desapareció en la cocina. Un momento después se oyó el ruido de cajones al ser sacados. Estaba empezando a ordenar los armarios. Ernesto salió del dormitorio con un montón de trajes sobre las sombreras. Su aspecto, antaño impecable, era ahora un triste espectáculo. Tenía la camisa arrugada, la corbata a un lado, la barba incipiente cubría su rostro demacrado. No encuentro un traje azul, dijo, evitando mirar a Aurora.
el que llevé en la inauguración de una nueva empresa hace 3 años. En la tintorería, respondió ella. El recibo está en el cajón de arriba de la cómoda. Ah, sí, gracias. Se quedó de pie en medio de la habitación, arrastrando los pies torpemente, como si quisiera añadir algo pero no se atreviera. Finalmente colgó los trajes en el respaldo de una silla y se dirigió de nuevo al dormitorio. La gran maleta de ruedas se iba llenando poco a poco de cosas. A su lado se amontonaban cajas de cartón con libros, documentos y recuerdos. 15 años de vida juntos empaquetados en cartón y polietileno. ¿Qué hacemos con las fotos?, preguntó Ernesto, apareciendo con un gran álbum en las manos. Este tiene todas nuestras fotos juntos. Llévatelas. Aurora ni siquiera giró la cabeza. Ya no las necesito. Pero tus padres, vacaciones familiares. He dicho que las cojas. Le tembló la voz. Puedes enseñárselas a tu Mariana, contarle cómo era tu vida pasada. Ernesto se estremeció como si recibiera una bofetada. Sus manos sosteniendo el álbum temblaban visiblemente. Eres injusto, dijo en voz baja. Cometí un error, lo reconozco, pero estos 15 años... ¿Injustos? Aurora se volvió finalmente hacia él. Me robaste las joyas, le diste el anillo de mi madre a una chica de discoteca, te gastaste todos nuestros ahorros. Y yo soy injusto, te lo devolveré todo, bajó la cabeza. Cada real, Telesh elaboró un calendario de pagos. ¿Dinero? Sonrió con amargura. ¿Crees que se trata de dinero? Traicionaste mi confianza, Ernesto. Pisoteaste nuestro amor, nuestro matrimonio, todo en lo que he creído durante los últimos 15 años. En la habitación reinaba un pesado silencio. Incluso los ruidos de la cocina se habían apagado. María parecía contener la respiración, escuchando la conversación. «Señor Ernesto», el ama de llaves apareció en la puerta, como intentando aligerar el ambiente. «Le he doblado las camisas de la lavandería, y aún quedan unos gemelos en la caja». «Gracias, María», se frotó la cara con cansancio. «Mételo todo en la maleta pequeña». La mujer mayor asintió y desapareció. Un momento después, volvió a oírse el sonido de sus pasos. Subía las escaleras con un cesto de ropa sucia. Ernesto se asomó a la ventana. Las luces nocturnas de la ciudad ya estaban encendidas, creando la ilusión de unas vacaciones en algún lugar ahí fuera, más allá del cristal. Aquí, en el piso, había una opresiva atmósfera de despedida. «¿Recuerdas cuando compramos este piso?», preguntó de repente. «¿Viste esas ventanas y dijiste...?» «No», le cortó Aurora. «No intentes fingir que nuestros recuerdos significan algo. Tú mismo lo destruiste todo». Se volvió hacia ella. «Realmente te amé, Aurora. Y te quiero ahora». «¿Amor?». Ella se levantó de la silla. «Ni siquiera entiendes el significado de la palabra. El amor es lealtad, respeto, honestidad. ¿Y tú? Solo eres un cobarde que no pudo manejar sus propios fracasos y decidió desquitarse conmigo». «Eso no es verdad», dio un paso hacia ella. «Después de la quiebra, me sentí tan insignificante. Tú tenías éxito, eras fuerte y yo... ¿Y decidiste encontrar consuelo en los brazos de una joven doncella?». Aurora cruzó los brazos sobre el pecho. «A mi costa, eso sí, muy cómodo, vivir del dinero de tu mujer y gastarlo en una amante». Sonó el teléfono en el pasillo. Ernesto sacó el móvil del bolsillo. «Ha llegado el taxi», dijo tras una breve conversación. «Tenemos que bajar las cosas». Empezó a sacar maletas y cajas. Aurora no se movió de su asiento para ayudarle. Se quedó de pie junto a la ventana, viéndole aparecer una y otra vez, cargando su vida en el maletero de un taxi. María jugueteaba cerca intentando ayudar con las cajas, pero Ernesto la detuvo. «No, María, lo haré yo mismo». «Señor Ernesto», se oían lágrimas en la voz de la mujer mayor. «Quizá todavía haya una forma de arreglar las cosas, de hablar». «No, María», negó con la cabeza. «Algunas cosas no tienen arreglo». Finalmente se llevaron todas las cosas. Ernesto estaba en el pasillo, con la última bolsa en la mano. Su mirada recorrió el piso como si intentara memorizar cada detalle, cada rincón. «Aurora», dio un paso en su dirección. «Sé que no merezco el perdón, pero tal vez algún día...». «Vete», no le dejó terminar. «Solo vete». Se quedó allí unos segundos más, como esperando algo. Luego se dio la vuelta lentamente y salió.
La puerta se cerró casi en silencio. María sollozaba en un rincón del pasillo. Aurora ni siquiera se volvió hacia ella. Tú también puedes irte, María. Es todo por hoy. Señora Aurora, empezó el ama de llaves. Por favor. La voz de Aurora sonó apagada. Quiero estar sola. Cuando la puerta se cerró tras María, Aurora recorrió lentamente el piso, las perchas vacías del armario, los estantes vacíos de las librerías, la mesilla de noche desprovista de las pequeñas cosas habituales. Todo gritaba la ausencia de la persona que ayer mismo había llenado este espacio con su presencia. De la calle llegaba el sonido de un taxi alejándose. Aurora no se asomó a la ventana. Sabía que era la última vez que oiría a Ernesto alejarse. La última vez de su historia común, que resultó estar construida sobre mentiras. Habían pasado 3 meses. Aurora estaba sentada en su nueva mesa, en el amplio despacho del jefe de desarrollo. Delante de ella, había un nuevo informe sobre el último proyecto. Las cifras superaban todas las expectativas. En la recepción, la impresora zumbaba suavemente. La secretaria tecleaba algo en voz baja en el ordenador. El teléfono vibró suavemente. Había un mensaje de Telesh. Otro pago de Ernesto había llegado a la cuenta, el tercero consecutivo. Hasta ahora, había cumplido todas sus obligaciones exactamente según lo previsto. Aurora transfirió mecánicamente el mensaje a la carpeta Divorcio y volvió al informe. Llamaron a la puerta con cautela. Marcos Reis, el jefe del departamento financiero, apareció en el umbral. Era un hombre alto, de unos 40 años, con canas claras en las sienes y atentos ojos marrones. «Buenos días, Aurora», sonrió con su característica sonrisa. «¿No estás ocupada?» «Buenos días, Marcos», levantó ella la vista de sus papeles. «Pasa». Él se sentó en el borde de su escritorio, un hábito que solía irritar a Aurora, pero que últimamente había empezado a parecerle incluso simpático. «He estado repasando las finanzas de tu proyecto», empezó. «Es impresionante, especialmente para los 3 primeros meses en un nuevo puesto». «Gracias», Aurora sintió un ligero rubor. De alguna manera, los elogios de Marcos tenían un efecto diferente en ella que los de sus otros colegas. «¿Lo celebramos cenando?», preguntó despreocupadamente. «Conozco un restaurante estupendo en el centro. El nuevo chef está haciendo maravillas». Aurora dudó en responder. Era la tercera invitación de Marcos en el último mes. Las 2 primeras veces la había rechazado educadamente, alegando que estaba muy ocupada. «No estoy segura», comenzó. «Vamos, Aurora», la interrumpió suavemente. «Es solo una cena. 2 colegas celebrando el éxito de un proyecto. Nada más». En ese momento Juliana entró volando en el despacho con unos papeles. «Oh, perdón», se detuvo al ver a Marcos. «¿Es un mal momento?» No, ya me iba», se levantó. «Piensa en mi oferta, Aurora. La mesa está reservada para 8». Cuando la puerta se cerró tras él, Juliana se acomodó en la silla de visitas. «¿Y cuál es tu respuesta esta vez?» «No lo sé». Aurora se frotó las sienes con cansancio. «¿Quizá es demasiado pronto?» «¿Temprano?», resopló su amiga. «Han pasado 3 meses. Eres una mujer joven y guapa. Y Marcos es un buen hombre, exitoso, educado, claramente preocupado por ti». «Exactamente por eso tengo mis dudas». Aurora se levantó y caminó hacia la ventana. «Él es demasiado correcto. Después de todo lo que ha pasado, te mereces exactamente eso, el correcto», dijo Juliana con firmeza. «Deja de esconderte en tu trabajo». Otra vez llamaron a la puerta. Esta vez era Fernando Braga. «Aurora, gran trabajo con el proyecto Santos». Colocó una carpeta de informes sobre la mesa. «Sabía que no me había equivocado con el encargo». «Gracias, señor Braga». Por cierto, estaba a punto de irse, pero se detuvo en la puerta. «Vi a Marcos saliendo de su oficina. Es un excelente profesional y un buen hombre». Aurora se limitó a asentir. Parecía que todos a su alrededor habían decidido ocuparse de su vida personal. El resto de la jornada laboral transcurrió con el ajetreo habitual. Reuniones, llamadas, documentos. A las 7 de la tarde, Aurora recogió sus cosas y bajó al aparcamiento. Junto a su coche estaba Marcos, apoyado en su berlina negra. «Me preguntaba si podría llevarla al restaurante», preguntó esperanzado. Aurora miró el reloj. «De acuerdo», aceptó bruscamente.
Solo que necesito cambiarme. No hay problema. Abrió la puerta de su coche. Pasaremos por tu casa. El trayecto transcurrió entre conversaciones informales. Marcos contaba anécdotas divertidas de su consulta. Aurora reía a carcajadas por primera vez en mucho tiempo. En el piso se puso rápidamente un vestido de cóctel azul oscuro. Al mirarse al espejo, notó el ligero rubor en sus mejillas y el brillo en sus ojos. Hacía mucho tiempo que no se veía tan viva. El restaurante era exactamente como Marcos lo había descrito. Acogedor, elegante, con una cocina excelente. Hablaron de trabajo, de viajes, de libros. Durante la velada no le preguntó ni una sola vez por su divorcio, aunque estaba seguro de que las noticias se propagaban con rapidez en la oficina. ¿Sabes?, le dijo cuando ya estaban llegando a su casa. Eres una mujer increíble, Aurora. Fuerte, inteligente, hermosa. No dejes que el pasado te robe tu futuro. Ella se volvió hacia él, a punto de replicarle algo, pero él negó suavemente con la cabeza. No tienes que decir nada, solo piénsalo. Caminando hacia el piso, Aurora sintió una extraña mezcla de emociones. El vacío y la soledad que se habían convertido en sus compañeros constantes en los últimos meses parecían haber pasado a un segundo plano. En el pasillo, como era su costumbre, echó un vistazo al reloj de pared, regalo de Ernesto por su primer aniversario. Curiosamente, hoy era la primera vez que el reloj no le evocaba recuerdos dolorosos. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Juliana. ¿Qué tal? Aurora sonrió y contestó. No ha ido mal. Es realmente, bueno. ¿Qué te dije? Se hizo eco de inmediato su amiga. Los detalles mañana en la comida. Acomodándose en su silla con una copa de vino, Aurora sintió algo parecido a la esperanza por primera vez en mucho tiempo. Tal vez Juliana tenía razón. Era hora de dejar de esconderse de la vida.